Irán. En las últimas semanas, esa palabra significa tensión global, ¿no? Pero ojo, la verdadera historia no está en los misiles ni en los titulares de noticias. No, se trata de un interruptor, uno que podría literalmente apagar la economía mundial. $150. Grábense ese número. Es lo que los grandes bancos del mundo creen que podría costar un barril de petróleo si las cosas se ponen feas de verdad en Oriente Medio. Y seamos claros, ese número no es solo alto, es básicamente un misil apuntando directo a la economía de todos. A ver, suena exagerado, ¿verdad? ¿Cómo es que una guerra a miles de kilómetros de distancia podría cambiar por completo nuestro día a día? Bueno, quédense en este análisis de razones ocultas para descubrir por qué esta tensión podría golpear directamente donde más duele, en el bolsillo. Muy bien, vamos al grano. Para entender el verdadero poder de Irán, no miren primero sus ejércitos ni sus armas, no, miren un mapa. Porque toda su influencia, todo su poder, se concentra en un solo punto geográfico, un punto crítico. Y aquí lo tienen, el estrecho de Hormuz. A simple vista parece, pues, solo un canal de agua, ¿no? Pero en realidad, piensen en esto como la yugular energética del mundo. Es la arteria más importante del planeta para el petróleo y el gas. Y lo que pasa aquí, créanme, se siente en todas partes. Y para que nos demos una idea de la magnitud, miren estos números. Por este pequeño paso de agua cruza el 20% de todo el petróleo del mundo y además el 26% del gas natural licuado, que es, digamos, el gas que viaja en barco. Toda la energía de gigantes como Arabia Saudí, Irak, los Emiratos Árabes, Qatar, todo depende de que este paso esté abierto. Un bloqueo aquí es, sin exagerar, un infarto para el mercado energético mundial. Pero el poder de Irán no se queda solo en la geografía, ¿eh? No solo controlan el estrecho, sino que además están sentados sobre las terceras reservas de petróleo más grandes del mundo y las segundas de gas. Y aquí viene un dato clave. Su población supera los 88 millones de personas y es una población muy joven. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de aguantar un conflicto largo. Estamos hablando de una superpotencia energética, con una capacidad de resistencia tremenda. Ok, entonces, ¿qué pasaría si de repente ese flujo de energía se corta? Pues es justo ahí cuando un problema que parece lejano, regional, se convierte en una onda expansiva que nos golpea a todos, sin excepción. Hay una frase que lo explica perfectamente. La energía es el oxígeno de la economía. Piénsenlo, no es solo la gasolina del auto, es el ingrediente invisible en todo. En la comida que llega al supermercado, en la luz de nuestras casas, en los plásticos, en los fertilizantes para el campo, todo. Por eso, cuando el precio de la energía sube, absolutamente todo lo demás le sigue. Y aquí viene el punto clave, el que muchos no ven. Alguien podría pensar, bueno, si el 80% de ese petróleo va para Asia, que se preocupen ellos, ¿no? Error, craso error. Si a Asia le falta petróleo, ¿qué creen que va a hacer? Salir a comprarlo a otros lados, compitiendo con Europa, con América, con todo el mundo. El resultado es inevitable. Los precios suben para todos. Vivas donde vivas. En este gráfico se ve clarísimo. La dependencia es global. Sí, Asia es el cliente número 1, pero ojo, Europa también necesita el gas que pasa por ahí, un 20% de su gas licuado. Nadie, absolutamente nadie es inmune. En el momento en que la oferta se reduce, todo el mercado mundial entra en modo pánico. Ok, suficiente de macroeconomía y mercados globales. Hablemos de lo que de verdad importa, cómo todo esto se traduce en dinero que sale o que deja de entrar a nuestros bolsillos. Es que es un efecto dominó, pero uno devastador. Miren, primero, llenar el tanque del auto o pagar la factura de la luz de repente cuesta una fortuna. Luego, como todo necesita energía para producirse y transportarse, la comida, la ropa, todo se encarece. La gente, lógicamente, empieza a gastar menos. Se acaban las salidas a cenar, se cancelan las vacaciones. Y las empresas reciben un doble golpe. Sus costos de operación suben y la gente les compra menos. El resultado final, recortes de personal, despidos. Y como si eso no fuera suficiente, para intentar frenar esa subida de precios, ¿qué hacen los bancos centrales? Suben las tasas de interés. Y eso significa que pedir un préstamo para un auto, para una casa, para lo que sea, se vuelve muchísimo más caro. El crédito, que es el motor de la economía, se congela.
Es literalmente la tormenta perfecta. Este escenario de pesadilla tiene un nombre: estanflación. Es la peor combinación posible: precios por las nubes, o sea, inflación, y al mismo tiempo la economía no crece, o sea, recesión. El mundo ya pasó por esto en los años 70, y fue durísimo. Y fue precisamente por una crisis del petróleo. Es el monstruo económico que nadie quiere volver a ver. Pero a ver, en toda crisis, mientras la gran mayoría pierde, siempre hay unos pocos que están perfectamente posicionados para ganar. Y mucho. Así que ahora vamos a ver quiénes son los que se benefician de todo este caos. La línea que divide a los ganadores de los perdedores es clarísima. Por un lado, los sectores que necesitan energía barata para sobrevivir, como las aerolíneas o la industria pesada, bueno, ellos son aplastados. Pero del otro lado, los que se alimentan de la inestabilidad y la escasez, como las grandes energéticas y la industria de defensa, ellos prosperan. Pensemos en los gigantes de la energía que están fuera de la zona de conflicto, como ExxonMobil, Chevron, Shell. Para ellos es el negocio perfecto. Venden su petróleo y su gas a precios estratosféricos, pero sin tener el riesgo geopolítico encima. Para estas compañías, más tensión es sinónimo de más y más ganancias, márgenes récord. Y si en la energía el patrón es claro, en el sector de defensa es cristalino. Una guerra, sobre todo una grande, para empresas como Lockheed Martin o Raytheon significa una cosa: contratos millonarios con los gobiernos. Contratos garantizados y que duran años. Sus ingresos no dependen de si la economía va bien o mal, dependen directamente de cuánto conflicto hay en el mundo. Y finalmente, ¿qué hace el dinero inteligente cuando hay pánico? Huye. Busca refugios seguros. El oro, por supuesto, es el clásico, se convierte en el ancla. Pero también, de forma muy estratégica, el capital busca infraestructura clave que esté lejos del problema. Por ejemplo, se va a empresas que producen gas licuado en Estados Unidos, o a las que operan oleoductos en zonas estables, lugares seguros. Como vemos, todo está conectado. Un conflicto que empiece en una región puede literalmente redibujar todo el mapa financiero del planeta, creando perdedores donde no los esperábamos y, por supuesto, ganadores muy poderosos. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo así tan volátil, ¿cuál será el próximo gran refugio para el capital? La respuesta a esa pregunta muy probablemente definirá la economía de los próximos años.